Ah, ahora sí se oye, perdón. Bueno, pues muy buenas tardes desde Barcelona, buenos días a América Latina. Un verdadero placer pues estar en este segundo webinar que organizamos desde Corresponsables y desde el Observatorio de Comunicación Responsable de Cervarte. Después del éxito de la semana pasada, que sinceramente nos sorprendió, esta semana aún ha tenido más concurrencia con más de 700 inscritos de 21 países, algo que la verdad pues solo nos hace animarnos, motivarnos pues a seguir organizando estos webinars, a seguir compartiendo experiencias, reflexiones desde el periodismo y la comunicación responsable entre todos los países de habla hispana. Consideramos, como siempre decimos, que todos somos corresponsables y aún mucho más en un momento como el actual, con este confinamiento en el que se hace más importante que nunca, como se está viendo, la sostenibilidad, la responsabilidad social, la sustentabilidad, como llamáis en algunos países de América Latina, la Agenda 2030, y en el caso de corresponsables, pues siempre, como sabéis, dando a conocer lo que se hace bien. Llevamos publicadas más de 1.300 noticias positivas de todo lo relacionado con el coronavirus desde que comenzó la pandemia. Yo de verdad, admiración increíble todo lo que estáis haciendo centenares de organizaciones. Yo creo que ahora más que nunca es necesario y ahora más que nunca se está dando una respuesta global, creando muchísimas alianzas, y por eso nos parecía tan importante pues realizar este webinar con tres ponentes de lujo, y no lo digo porque creo que muy conocidos en esta temática, tanto ellos a ellas, a nivel personal, las aplicaciones que representan. Hemos cerrado, como sabéis, los premios corresponsables justo el viernes pasado, también con más de 850 candidaturas, una verdadera locura, y algo increíble, ¿no? Maravilloso, porque eso demuestra que cada vez más estos temas tienen cada vez más fuerza. Acordaros que podéis hacer vuestros comentarios por el foro de este webinar, y también a través del hashtag Vamos a Observarse, a través de Twitter, de Facebook, de la cuenta de corresponsables, de Observarse, la mía, de los ponentes, y luego también pues que subiremos el vídeo a YouTube a través de iVoox para que se pueda, y en iVoox, en formato audio, para que lo podáis seguir. Voy a presentar de manera muy rápida porque lo interesante es lo que nos van a comentar los tres ponentes de hoy. En primer lugar voy a dar paso a México, que la hemos hecho madrugar un poquito, a Cintia Ríos, responsable de comunicación corporativa de América Latina de Henkel. Bueno, Henkel, y comento un poco esta confidencia, fue una de las primeras organizaciones que en España, a través de Gisela Ballester, la DIRCO, también el equivalente de Katy, fue de las personas que más me animó a lanzar corresponsables hace ya 15 años. Y cuando llegué a México, también fue de las primeras organizaciones que nos abrieron las puertas, que generamos esa alianza, pues ya sabéis, tan imprescindible en los medios de comunicación, y por eso pues que también, como en el caso de Cemex, la semana pasada con Marta Herrera, pues muchísimas gracias, Katy, por acompañarnos y también por dedicarnos estos minutos. Contamos también con Cintia, Katy, me he liado yo solo con Cintia Ríos, me refería, de Henkel, y Katy, de Sanitas, también pues muy conocida la organización, con todo lo que está haciendo en responsabilidad social aquí en nuestro país, y con Tony Valladolid, que bueno, una de las personas también que ya nos conocíamos de antes de que llegase a BBVA, director global de negocio responsable de la compañía, y bueno, un referente, ha estado también mucho en América Latina, muy conocido, presidente de DIRSE y de muchas otras organizaciones, y por ahí un lujo pues poder estar con vosotros. Enseguida, Cintia, pues por favor, cuando quieras, para que nos puedas dar como hicimos la semana pasada, pues unas primeras reflexiones, y luego pues abriremos el turno de preguntas. Estoy viendo el nivel de participantes, está ya llegando casi a los 250, así que bueno, la verdad que encantadísimos, y cuando quieras, Cintia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcos, y gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder estar con todos. Buenos días desde México, buenas tardes
a los que nos escuchan directamente desde Europa o desde otras latitudes. Y pues bueno, la intención un poquito es compartirles lo que hemos hecho en Henkel durante esta pandemia. Tenemos, vamos a decir, una ventaja, si se puede hablar de esta manera, versus otras áreas, otras regiones del mundo, ya es que a nosotros pues, nos llegó más tarde la situación, entonces pudimos ver lo que nuestros colegas alrededor del mundo estaban manejando y estaban haciendo en cada uno de sus países, y eso por supuesto nos permitió también tener una preparación quizás un poco más avanzada con lo que ya habían aprendido nuestros colegas, pero con las características de nuestra región. Hay que tomar en consideración que como cualquier otra región del mundo, Latinoamérica tiene sus especificidades y en este sentido no podemos decir que trabajamos exactamente igual a lo largo y ancho de la región, pero sí podemos decir que, bueno, Latinoamérica como continente está acostumbrado a trabajar en crisis. Lamentable o afortunadamente, vamos a decirlo así, estamos muy acostumbrados a trabajar en crisis. Entonces, quizás la diferencia que podemos mencionar versus otras situaciones es que teníamos 1 o 2 países de la región en crisis. En cada uno de los años fuese crisis política, económica, social. Sin embargo, es la primera vez que nos ha tocado que toda la región como tal esté en crisis. Entonces, nada más para comenzar, creo que ya pueden ver mi pantalla. Para los que no los conocen, nada más quiero ponerles un poquito sobre la mesa quién es Henkel. Henkel es una compañía alemana con casi 144 años de existencia en el mundo. Nuestra base está en Düsseldorf, Alemania, y somos líderes globales en tecnologías adhesivas. Adicional, nos gusta muchísimo decir que cada segundo vendemos más de 45 productos de cosmética capilar a través de nuestro negocio de Beauty Care, y comercializamos alrededor de unas 36.000 millones de cargas de detergentes de ropa en cada año. Esto es como unas gotitas que nos gusta siempre comentar sobre quiénes somos. En resumen, a 2019 tuvimos ventas por 20.000 millones de euros. Como ya comenté, tenemos más de 143 años de experiencia, ya vamos para 144 en septiembre de 2020. Nuestras unidades de negocio son Adhesive Technologies, Beauty Care y Laundry. El año pasado tuvimos aproximadamente un 16% de beneficio operativo ajustado, es decir, lo que conocemos como el EBIT, y nos hemos enfocado muchísimo en toda la parte de sustentabilidad. De hecho, la sustentabilidad es uno de nuestros valores corporativos y hemos incrementado la eficiencia de uso de nuestros recursos en más de un 56% alrededor del mundo. Somos más de 52.000 personas que trabajamos orgullosamente en Henkel en todas partes del mundo, y trabajamos alrededor de 2.000 proyectos sociales durante el año 2019. Y muy orgullosamente pues tenemos un 36% de mujeres en puestos gerenciales. Y digo que muy orgullosamente porque sabemos que esto es un punto importante en la parte de diversidad para nosotros. Y lo que más me gusta es que no se trata de llenar una cuota, sino en el caso de Henkel es realmente tener el mejor recurso, sea hombre o sea mujer. Realmente el punto aquí es la diversidad. Como comenté, tenemos 3 áreas de negocio: la parte de tecnologías adhesivas, Adhesive Technologies, donde tenemos marcas muy reconocidas a nivel mundial, como es Loctite, Tecnomelt y Wonderite. Tenemos nuestra parte de Beauty Care, que es cuidado del cabello, con marcas como Schwarzkopf, Dial y Sios. Y la parte de Laundry and Home Care, con marcas como Persil, Al, Bref. Algunas de estas seguramente les sonarán, otras probablemente son más de B2B. Somos muy conocidos, por ejemplo, por marcas como Prit. Y pues en Latinoamérica podemos decir que México es el país más grande de toda la región, que es donde tenemos presencia de los tres negocios, y somos el 4º país a nivel mundial en tamaño por empleados. Pero vamos a lo que realmente vinimos. Es comentarles un poquito qué es lo que hemos hecho a lo largo de estos meses en el caso de América Latina con respecto al tema de la pandemia. Creo que el punto más importante para nosotros, como siempre, es nuestra gente, y nuestra gente va primero. Entonces nos enfocamos muchísimo en todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestras personas, de nuestros empleados, y desde aproximadamente mediados de marzo, incluso antes de que muchos gobiernos de la región incluyeran temas de cuarentena o toques de queda o distanciamiento social voluntario, como es el caso de México, ya nuestros empleados administrativos estaban trabajando desde casa. Entonces, esto es un punto muy importante porque creo que de alguna manera también lo que nos demuestra es eliminar muchos tabús sobre el tema del trabajo remoto. Creo que esto es una lección para todos, no solamente para Henkel. Y tenemos, por ejemplo, situaciones como
el Shared Service Center o el Centro de Servicios Compartidos, que está trabajando desde México para todo el continente de América, y todo nuestro personal, que generalmente está en nuestras oficinas aquí en Interlomas, en Ciudad de México, está trabajando desde casa. Unas posiciones que pensábamos que era muy complicado que pudieran hacer home office, hoy estamos demostrando que la eficiencia es posible trabajarla desde casa. Obviamente en nuestras localidades colocamos todo lo que tenía que ver con distanciamiento social y unas muy fuertes medidas de higiene, no solamente las dadas por los gobiernos de cada uno de los países, sino incluso superiores en estos casos para proteger en todo momento a nuestra organización. Tenemos escaneos en entradas en temas de temperatura, de uso de equipos de protección y un incremento, por supuesto, en protocolos de limpieza. Sin embargo, no nos quedamos solamente en la parte de las localidades, sino que también fuera de ellas, nuestras plantas, dos de nuestras plantas en la región, específicamente una de nuestras plantas en Guadalajara y otra de nuestras plantas en Colombia, que trabajan ambas la parte de beauty care, cambiaron una línea productiva y comenzaron a fabricar gel sanitizante que en primer lugar fue distribuido a nuestro personal directo en las plantas y en segunda instancia ha sido parte de los donativos que ha entregado Henkel en la región como parte de nuestro programa de solidaridad. Es un cambio, digamos, en nuestra planta productiva, pero que consideramos que en este momento realmente es necesario el poder aportar a los diferentes países, sobre todo con la dificultad que hubo en algún punto de poder conseguir gel sanitizante. Comenzamos a hacer reuniones virtuales porque evidentemente desde el punto de vista de comunicación no podemos dejar a nuestros empleados sin comunicar. Entonces, esta parte de comunicación cara a cara se hizo hasta más importante quizás que en otras oportunidades. Sin embargo, una de las cosas que sí veíamos con respecto a nuestros colegas y que fue un aprendizaje que nos comentaron en otras partes del mundo, era no solamente el tema de comunicar, sino comunicar de una manera eficiente, de una manera responsable y sobre todo no sobrecomunicar, porque entonces también teníamos la otra cara de la moneda, no podías empezar comunicando poco o exagerando la comunicación al punto que esto evidentemente generaba ruido en los empleados. Adicional a estas reuniones virtuales, en algunos casos comenzamos a ver que nuestros empleados estaban también generando algún tipo de ansiedad por la situación, no solamente en México, hablo de América Latina completa, y hemos incluido en estas reuniones virtuales participaciones de médicos que pudiesen dar un poco de explicación sobre cuál era la situación de la enfermedad del coronavirus en cada uno de los países, e incluso hemos tenido también participación de psicólogos donde han podido dar como algunos tips para que nuestros empleados se sientan cómodos sobre qué es lo que viene, sobre esta nueva normalidad, hacia dónde vamos y hacia dónde se está moviendo el mundo. Entonces no se trata únicamente de comunicar, sino también de darle al empleado una seguridad de que estamos tomando en consideración también la empatía y lo que ellos pueden estar viviendo en cada una de sus casas con familiares que pudiesen estar enfermos, amigos, o con la simple situación de estar viviendo un encierro. Tenemos que considerar, en el caso de América Latina, son muy disímiles las respuestas a la crisis que hemos tenido de parte de los gobiernos. Tenemos situaciones mucho más laxas y situaciones mucho más complejas que implican de queda, que implican prohibición de movilización entre municipios o entre áreas de los países, dentro de los mismos países, y otros donde te comento que hay veces que más bien son los gobernadores de estado los que han realmente tomado una participación mucho más activa para garantizar que esta pandemia sea tratada de una forma segura para cada una de las personas. Entonces, desde el caso de Henkel, lo que hicimos fue comenzar a trabajar desde una perspectiva regional con el comité o el comité directivo regional, pero en el momento en el que cada uno de los gobiernos comenzaron a trabajar de una manera mucho más específica cada una de sus decisiones, nos dimos cuenta de que era importante activar los comités de crisis locales. Entonces, tenemos como un órgano que sirve como para compartir experiencias a lo largo y ancho de la región, que es el Comité Directivo de Latinoamérica, y tenemos los comités locales de cada uno de los países liderados por los presidentes de las regiones, de cada uno de los países de la región, para que a través de ellos puedan ejecutar y tomar decisiones que impactan directamente a los negocios en cada uno de los países, porque como comento, no son exactamente iguales las situaciones de cada uno de nuestros países. Tenemos comunicaciones semanales por país y también hemos incluido el tema de
programa de asistencia a empleado, que es una oportunidad que tienen todos nuestros empleados de América Latina, de tener una línea telefónica donde pueden contactar con psicólogos, tanto para ellos como para sus familiares, en caso de algún tipo de situación. Hemos desarrollado también actividades como, por ejemplo, lo pueden ver ahí en la presentación que dice If I take care of myself, I take care of you. Eso era básicamente lo que queríamos. Lo hicimos en los 3 idiomas de la región, que es inglés, español y portugués. La intención era que nuestros empleados lo pudieran colocar como sus avatars, no solamente en redes sociales, sino también en sus teléfonos de la compañía, tratando de hacer la importancia del trabajo desde casa. Sin embargo, no podíamos olvidar, por supuesto, a lo que nosotros llamamos dentro de nuestra campaña interna como nuestros héroes, que son los empleados de planta, que en algunos casos pues sí tuvieron que seguir trabajando porque son productos esenciales y fueron los que hasta ahora han podido mantener el día con día de la compañía. De eso le voy a comentar en la siguiente lámina. Si nos vamos específicamente a la parte de comunicaciones, comentaba justamente que hemos tratado de que la comunicación sea absoluta y completamente directa. Entonces, en ese sentido, hasta el día de hoy hemos llevado más de 100 infomails desde marzo a lo largo y ancho de la región. A esto me refiero con correos electrónicos para nuestros empleados que tienen acceso a correo electrónico. Van desde comunicados sobre medidas de higiene hasta qué es lo que está sucediendo en cada uno de los países, dependiendo de las decisiones que se hayan tomado semanalmente en ese país. Nos movimos también al tema de hacer sesiones como esta en vivo. Llevamos más de 22 sesiones en vivo con los presidentes locales, tocando ya a más de 7.000 participantes. Tomemos en consideración que contando a nuestros blue collars o nuestros operarios de planta, Henkel en América Latina tiene aproximadamente 6.000 empleados. Entonces, con esto pueden tener una idea de aproximadamente, ya hemos incluso sobrepasado ese número y hemos logrado poder tener una participación directa de los presidentes con las personas, y eso obviamente ha bajado muchísimo los niveles de ansiedad y ha facilitado tener un conocimiento exacto de qué es lo que está pensando y qué es lo que está sucediendo en cada uno de nuestros países. Tuvimos también una sesión en vivo con nuestro presidente regional y con el Comité Directivo de Latinoamérica. Ahí tuvimos aproximadamente 2.700 participantes en vivo y luego unos 1.500 han podido ver el video de esa sesión en nuestro site. La semana pasada, justamente, no tenemos ni una semana de esto, tuvimos una sesión en vivo con nuestros... Así unos 3-4 minutos, que luego acuérdate que tenemos el turno de preguntas y así podemos, así con algunos tips, algunos consejos, si te parece bien. Vamos a compartir la presentación, se me ha olvidado decirlo antes, a todo el mundo, así que no os preocupéis que los datos los tendrán todos. Muchas gracias. Vale, Marcos. Creo que el punto importante aquí es la parte de blue collars o de los operarios, porque ellos justamente una de las lecciones fue, no tienen correo electrónico, entonces ¿cómo comunicarnos con ellos? Hemos hecho directamente comunicaciones en las pantallas digitales, pero hemos hecho también campaña de apreciación hacia ellos. Lo que ven en una de estas fotos es parte de un video que se hizo en Brasil, donde lo que llevan nuestros empleados administrativos son los nombres de cada uno de los operarios de la planta, agradeciendo su esfuerzo. Y para terminar, lo que me gustaría es compartirles la parte de responsabilidad social, donde hemos obviamente también trabajado de la mano de nuestro programa de solidaridad global, que es Together Against Corona. En el punto específico de la región, llevamos más de 103 millones de euros, 103 millones de euros entregados, 119 toneladas de productos entregados a la región, como ya comenté, la parte del gel sanitizante, y hasta ahora llevamos más de 100.000 beneficiarios por las donaciones. Nos hemos enfocado como la mayoría en todo lo que tiene que ver con hospitales, ONG, centros de salud y básicamente grupos vulnerables de la población. Eso es lo que llevamos hasta ahora, y pues le paso nuevamente a Marcos para que continuemos con las presentaciones. Muchas gracias, Cintia, es muy interesante. Ya sabéis que a los periodistas siempre nos toca hacer el papel de malo de la película, pero nos parece muy interesante, y sobre todo la idea, como hicimos en el anterior webinar, y al final pues abrir un turno de preguntas que ya nos podéis ir haciendo. Animamos, ya tenemos justo en estos momentos, llegamos a las 300 participantes en el webinar. Increíble, de verdad. Muchísimas gracias. Justo sale el dato, nos sale el dato en pantalla, así que no te preocupes, Cintia, que luego seguimos ahí conversando. Damos paso enseguida a Katy Cummins,
como decía la directora de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales de Sanitas, una de las grandes aseguradoras y que también lleva muchísimo tiempo trabajando por estos temas. Un placer, Katy, y cuando quieras. Gracias. Se ve la presentación, ¿verdad? Se ve perfecto. Perfecto, perfecto. Pues antes de comentar cómo hemos gestionado y cómo hemos comunicado durante esta crisis, sí que quería compartir esta primera diapositiva con las personas que quizás no conocen a Sanitas, porque como veréis somos una empresa dedicada 100% a temas de salud. En España operamos en 4 divisiones: los seguros de salud, hospitales, tenemos 4 hospitales propios, privados, residencias de mayores y clínicas dentales. Con lo cual os da una idea de que esta crisis nos ha tocado bastante de cerca, la verdad. Pertenecemos desde el año 89 a un grupo británico que trabaja también en todo el mundo, y ahí la relevancia es que hemos no solo experimentado el COVID aquí en España, sino también en otros países del mundo. Y la relevancia de Bupa también es que es una empresa sin accionistas que reinvierte sus beneficios en la mejora de sus servicios. Se fundó en el año 47 en el Reino Unido y siempre tenía como misión que tenía que jugar también una parte en los problemas de salud de los países en cada época. Entonces, cuando surgió el coronavirus, ya entendíamos que nos tocaba arrimar el hombro y aportar, que ese era un momento, digamos, histórico en que teníamos que participar. Y de hecho, nuestra estrategia de RSC, si están 5 pilares, pues 3 se veían directamente afectadas para este momento: cliente, empleados y comunidad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues primero, y un poco en línea con lo que dijo Cintia, entendíamos que teníamos una responsabilidad con nuestros empleados. Para que ellos pudiesen atender a todos nuestros pacientes, también teníamos una responsabilidad con ellos. Y lo primero que se hizo fue asegurar a toda la plantilla que la intención de la compañía era mantener los 11.000 empleos en la compañía. Había varias áreas de la compañía cerradas, las clínicas dentales, salvo los servicios de urgencia, estaban cerradas, las clínicas de bienestar, fisioterapia y las especialidades no necesitadas en las clínicas estaban todos parados. Y lo primero que hizo nuestro consejero delegado fue decirnos que nos necesitaba a todos. Comunicado internamente, pero también a través de su post en LinkedIn. Y no solo esto, sino que se contrataron otros 900 profesionales para reforzar a los equipos en residencias y también en hospitales. Una vez transmitido la tranquilidad a todos los empleados, lo importantísimo era asegurar la seguridad de nuestros empleados, por lo cual, pues ahí, comprometidos con la seguridad de nuestras personas, era donde pusimos el foco inicial. Gracias a que somos un grupo de salud y que algunas áreas no estaban funcionando, pudimos utilizar las máscaras y las batas que había en otras unidades de negocio y transferirles a nuestros hospitales y residencias mientras que esperábamos que llegaban más materiales. Pero lo que vimos muy rápidamente era la necesidad de reforzar todo el apoyo psicológico a nuestros profesionales. Fue muy impactante para todos ellos. Gracias a Dios habíamos tenido una prueba piloto en nuestros hospitales, no solo de las sesiones con los psicólogos in situ, sino también un apoyo 24 horas, porque a veces pues, te vienes abajo en las horas de la madrugada donde no hay una persona físicamente para atenderte. Yo creo que una gran lección para nosotros es la importancia de apoyar la salud mental de ahora en adelante en todo el sistema de salud, tanto para profesionales como para el público general. Y también apoyamos con cosas más prácticas como soporte a guarderías y teletrabajo para todos los no asistenciales. Y el programa de promoción de salud que tenemos en la compañía, pues como no podía ser de otra manera, se tuvo que volver digital. Y yo creo que otro gran aprendizaje de toda esta época es cómo lo digital se puede humanizar mucho los contactos en ese momento. Teníamos muchos monitores que no podían trabajar en
pues se dedicaron a crear un gimnasio online y ahí que se grababan en casa, ves ahí un monitor, un compañero nuestro, pues con sus 2 hijos en casa, que se grababa pues para animar a los empleados que estaban en casa a llevar actividad con sus hijos. Las nutricionistas nos prepararon también unos consejos de menús de 7 días y por supuesto todo el refuerzo de psicología también se tuvo que llevar online, tanto las consultas, las sesiones de mindfulness, etcétera, y reforzamos un servicio que existía pero que igual no se utilizaba tanto hasta la fecha, que es el equipo de asesores de Sanitas del Servicio de Promoción de Salud, que puede hacer un seguimiento vía teléfono, videoconsulta a las personas. Y aquellas muchas personas que no nos necesitaban en primera línea, pues se abrió una ventana para voluntariado, pues precisamente para apoyar a nuestros compañeros de las personas en residencias de mayores y más de 400 personas también trabajaron aquí. Pero quizás lo más importante, después de prepararnos y gestionar con nuestros empleados, fue con la sociedad. Lógicamente, siendo una empresa de salud, hay mucho que podíamos hacer y entendíamos que debíamos hacer. Incluso antes del estado de alarma ya nos pusimos a disposición de los servicios públicos y nos dedicamos en cuerpo y en alma a arrimar el hombro. No solo nuestros hospitales, lógicamente, trabajaban con el Sistema Nacional de Salud, sino que duplicamos el número de camas que teníamos en UCI, ampliamos nuestras camas de hospitalización en un 60% y construimos 2 hospitales de campaña en los parkings que teníamos en nuestros hospitales en Madrid. En el momento más alto de la crisis, el 90% de toda nuestra actividad hospitalaria era dedicado a atender pacientes con coronavirus y el 20% de los pacientes que recibíamos eran referidos a través del Sistema Nacional de Salud. Y de la misma manera que colaboramos en hospitales, también en residencias. Y colaboramos con las instituciones, adoptamos todos los protocolos de manera muy temprana y una vez más la ventaja de ser una empresa de salud era la rapidez con la cual pudimos medicalizar a las residencias. Y una vez más la digitalización, pues para nosotros fue un gran punto de humanización. No se permitía a los familiares acercarse a las residencias, como sabéis, como una medida para proteger a los residentes, pero una app que habíamos desarrollado hace 3 años, pues ya empezaban a utilizarlo mucho las familias. De hecho, nos reímos mucho en Sanitas que hace 3 o 4 años todo el empuje de transformación digital que teníamos se podía haber visto como un poco, quizás un poco pijo, nos habían dicho. Sin embargo, pues ha sido una gran herramienta en esta época. Y otro tema que hemos hecho de responsabilidad ha sido participar con una donación al fondo creado por UNESPA, la patronal de seguros, para cubrir los 700.000 sanitarios en España. Y lógicamente, como esto ha sido un virus tan desconocido, entendíamos que parte de nuestra labor era compartir todo lo que aprendíamos. Esto lo hemos hecho en abierto y también hemos ido colaborando con médicos fuera de España que estaban algunas semanas detrás nuestro. Y por último, con nuestros clientes. A veces hay cláusulas que tienes en contrato y tu sentido de responsabilidad te lleva a entender que no procede, que el momento es otro. Y eso fue lo primero que hicimos. La cláusula de exclusión por pandemias que tenemos todos los seguros en el mundo, yo creo, entendíamos que no era procedente y directamente la desestimamos. Y no todos nuestros clientes tenían la póliza con el módulo de videoconsultas y nos parecía que era un momento que no podíamos guardarnos las videoconsultas para algunos clientes solamente y lo abrimos a absolutamente todos nuestros clientes. Esto les permitió seguir en contacto con sus médicos, porque son los mismos médicos que te atienden en la consulta a que te entienden en la videoconsulta, y también a nuestros médicos, pues para ellos fue una manera de seguir con su tratamiento también. Por terminar, eso fueron las gestiones y la comunicación en todo ese momento, pues buscamos que fuese fiel a nuestros principios.
videoconsulta abiertos a su disposición. Tenemos que buscar la cercanía y es verdad que lo digital nos ha permitido esto. Tenemos que compartir, entendíamos, toda la innovación y más que la innovación, los inventos médicos que descubríamos. Y ahí ha habido unos equipos médicos inspiradores, yo diría, muy creativos, que mientras que no llegaban los respiradores, pues hicieron unos eventos y lo compartimos con todos los médicos y también lo traducimos a inglés para ellos. Y por último, entendíamos que tenemos una responsabilidad para fomentar el espíritu de superación y colaboración durante este periodo. Y ahí a la derecha pues tenéis un ejemplo de algunas comunicaciones que compartimos en medios y que lo creemos firmemente. Esta batalla, pues para ganarla, la ganamos todos juntos. Y esto fue un poco lo que hemos hecho estos 2 meses. Un poco que es mucho. Muchísimas gracias, Katy. Como en el caso de Henkel, de Cintia, pues pedimos un poco eso, que nos compartieran buenas prácticas, porque es un momento, como todos sabéis, pues complicado, con muchas malas noticias, que afortunadamente, pues en el caso de muchos países como España, parece que poco a poco empezamos a ver la luz al final del túnel, con mucha prudencia, y esperemos que esto sea así. Y ahí, para hacer este contrapunto y esta última visión, pues Tony nos va a compartir una reflexión más general. Ya apunta en el título de su presentación, COVID-19 hacia una nueva normalidad, enfocada, como he comentado antes, él ha sido presidente de la asociación DIRSE, directores y directoras de responsabilidad social. Yo recuerdo muy bien una frase que dijo en las jornadas corresponsables, creo que me parece que fue en Barcelona, que dijo algo hace ya bastantes años que caló mucho en el sector, que algo así, romper. Claro, así que a nivel virtual también compartir esta. Muy buenas, pues Marcos, muy buenas también Katy, Cintia, encantado de compartir sesión con todos vosotros y espero que estéis todos bien en casa trabajando, donde estéis realizando vuestra actividad. Felicitar una vez más a Marcos y al equipo de corresponsables por la iniciativa. La verdad es que yo creo que, como bien dices, está siendo un éxito y bueno, forma parte de esta nueva normalidad, ¿no? Como bien apunta Marcos, la semana pasada ya estuvisteis muchos de vosotros viendo experiencias, digamos, innovadoras en este tema de la respuesta al COVID-19 con compañías como Naturgy o Cemex, y hoy hemos visto pues magníficas experiencias, extraordinarias experiencias tanto de Sanitas como de Henkel, ¿no? Y que por aquí pues vaya por delante más sincera enhorabuena y que en esto estamos todas las empresas, ¿no? Bien, decíamos de que pensaba que era más útil, evidentemente, aportar un poco visión desde una empresa, en este caso desde un banco como BBVA, pero también aprovechar para hacer una reflexión más amplia, más una visión más sistémica, pensando en algunas reflexiones que personalmente, los que estamos trabajando en estos ámbitos de la responsabilidad social, del negocio responsable, la sustentabilidad, pues entendemos que estamos viviendo en nuestras propias carnes, ¿no? Y compartir algunas de estas reflexiones, aprendizajes que nos está dando esta crisis. Recordar que BBVA, para quien no lo conoce, pues en nuestro caso es un banco con sede en España, pero con una presencia muy importante en Latinoamérica, con más de 130.000 empleados y más de 70 millones de clientes. Y bien, pues de alguna forma pues entendemos que la sostenibilidad es uno de los ejes prioritarios de nuestra estrategia. Yo he dividido, no sé si podemos poner el mute, por favor, en el resto de speakers. Gracias. Yo he dividido un poco la intervención en 2 partes, que voy a colorear con ejemplos y casos concretos de BBVA, pero más, como decía, una visión más sistémica. Unos primeros minutos que voy a dedicar a 5 grandes lecciones que, a menos en mi caso, en nuestro caso, estamos viviendo del COVID-19, ¿no? Y sus implicaciones.
y también 3 peticiones que podíamos hacer o deberíamos hacer las empresas, ¿no? Y los responsables de RSCE y de las organizaciones digamos, a todos, a nuestros grupos de interés, especialmente a las administraciones públicas. Bueno, ¿cuáles son las 5 grandes lecciones? Entiendo un poco una visión sistémica. La primera gran lección que nos está dando esta crisis es que era impensable, pero podemos tener shocks físicos con unos impactos claramente exponenciales que afectan a todo el sistema, a la oferta, a la demanda, y que son shocks que tienen un impacto muy especial en los más vulnerables, ¿no? Yo creo que nos estamos dando cuenta, todo el mundo, y las empresas también, que la realidad no es lineal y que en muchos casos, para imaginar el futuro y diseñar el futuro que necesitamos y cómo tenemos que abordar una crisis de este tipo, el pasado no nos ayuda mucho, ¿no? Yo creo que hay ciertos paralelismos con ese tipo de riesgos de la pandemia con el riesgo climático, ¿no? Evidentemente hay factores distintos, pero esta visión sistémica, esta visión de shock físico, esta idea de que no con el pasado vamos a poder diseñar la mejor respuesta al futuro, creo que es un aprendizaje muy importante y que no tenemos que minimizar, ¿no? Y eso nos obliga a que las empresas, y en nuestro rol como responsables de RSC, todavía sea más importante nuestro rol para realmente anticipar, abordar nuevos modelos para redefinir cómo tenemos que trabajar y ver cómo de alguna forma podemos tener una visión más prospectiva al impacto que generan nuestras organizaciones en el mundo, ¿no? Yo creo que es un primer aprendizaje. Un segundo aprendizaje es, pues bueno, antes lo han comentado mis compañeras, ¿no? De que decíamos, bueno, no éramos nadie capaz de imaginarnos que pudiéramos trabajar también de forma teletrabajo, ¿no? Yo la verdad es que en el banco somos unos privilegiados. Mi equipo a nivel global lleva trabajando durante los últimos 4 años 2 días en casa, 3 días en la oficina, pero es cierto de que esto llevarlo a otra escala son otras palabras, ¿no? Bueno, pues nos hemos dado cuenta que tanto la digitalización como las nuevas formas de trabajo, como el contar con cadenas de suministro diversificadas, todo ello ha ayudado a mitigar sustancialmente el impacto, ¿no? Y que, por lo tanto, es fundamental invertir en una competencia clave, ¿no? Lo que podemos llamar esa resiliencia, ¿no? La digitalización ha sido fundamental, nos ha pillado en algunas empresas más preparados que a otras. Hoy en el banco estamos trabajando, los servicios centrales, el 97% estamos trabajando en casa. Las oficinas como servicio básico hemos estado pues con una apertura alrededor del 30% de oficinas en todos los países y con un 10%, entre un 10 y un 15% de empleados dedicados a las oficinas para dar esos servicios básicos. Pero sí que la comercialización de productos y servicios ha seguido con su ritmo. Hemos conseguido digitalizar a muchos clientes más y la verdad es que hemos tratado de dar la mejor respuesta en estos momentos fundamentales, ¿no? La siguiente gran aprendizaje tiene que ver con este mantra de que dentro de esas siglas del ESG, la parte social ha ganado cada vez más relevancia, ¿no? El cambio climático ha sido un asunto que ha generado pues una visibilidad y una relevancia en los últimos años cada vez creciente, y lo que hemos visto que para dar una respuesta adecuada se ha esperado de las compañías, pues también lo que comentaban antes mis compañeras, tanto Katy como Cintia, ¿no? Lo primero, los empleados. Lo primero, el cuidado, la salud de los empleados. Después, mantener la actividad con nuestros clientes y dar ese apoyo a los clientes. En nuestro caso, abriendo líneas de crédito, abordando con liquidez un momento fundamental de crisis y aportando soluciones para que nuestras familias y los clientes, empresas, puedan seguir con su actividad en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, esa visión más social de tener un poco por delante el impacto social de nuestra actividad ha hecho pues realmente realimentar esa idea de que la empresa jugamos un rol fundamental. Lo que nos hemos de dar cuenta cada vez más es que esta idea de organizaciones orientadas a un propósito es más importante que nunca. Hoy es más importante que nunca mostrar este rol que está haciendo las compañías a la sociedad y, por lo tanto, es un momento fundamental para poder abordar este cambio. La cuarta lección tiene que ver con algo más nuclear al cambio que hemos vivido, ¿no? Que todo está interconectado, que las pandemias, la biodiversidad, el cambio climático, todo forma parte de un equilibrio, ¿no? Y yo suelo decir que algo muy sencillo, que lo que nos ha enseñado, y con humildad, es que con la naturaleza no se puede negociar. Creo que es una lección
de humildad a toda la humanidad, el de que efectivamente no nos podemos pensar que estamos por encima de la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, que tenemos que cada vez más escuchar más a la ciencia, ¿no? Eso aplica también a otros riesgos que nos van a impactar, como el tema climático, el riesgo de biodiversidad, etc. Y la última lección, que también, a menos en nuestro caso, nos hemos dado cuenta, es que también lo han comentado mis predecesoras, es esta idea de que nos necesitamos a todos, ¿no? Gobiernos necesitan a más gobiernos, necesitamos colaboración y cooperación a nivel global, a nivel local, las empresas necesitamos a los gobiernos necesitan a las empresas, las entidades sociales. Hemos abierto nuestras organizaciones cada vez más a la sociedad en este momento crítico. Nosotros, por poner un ejemplo, hemos, más allá del apoyo a clientes y a familias vulnerables y a nuestros clientes para abordar sus situaciones de pago y su salud financiera, pues también hemos hecho una respuesta muy potente, más de carácter social, directa, ¿no? Que es con una aportación de 35 millones de euros, que ha ido básicamente a la compra de equipamiento médico e infraestructuras, así como apoyo a entidades sociales para los más vulnerables, ¿no? Y apoyo a la investigación. Bueno, pues lo que más valoró en un caso muy concreto el Gobierno de España fue que una gran parte de estas ayudas fueran destinadas a la compra de material médico, pero no solo a poner el dinero, sino a poner todas esas competencias y habilidades en la compra en un mercado roto de equipamiento médico, de respiradores, facilitar con el apoyo de otras empresas como Inditex, que hacer llegar pues, más de 2.000 respiradores a España por un tiempo récord que de alguna u otra forma habría sido inimaginable, ¿no? Por lo tanto, nuestra aportación no es a veces solo dinero, no es solo estar ahí para nuestros clientes, es también poner a disposición de un tema común nuestras competencias y nuestro alcance, ¿no? Termino esta primera parte muy brevemente diciendo que esto lo resume una frase que me gustó mucho, que escuché hace nada, ayer, en una conferencia que dio Charles Schwab, que es el fundador de WEF, ¿no? Y que ha salido un paper que me parece muy interesante, ¿no? Habla de que la gran transformación empieza ahora, ¿no? Y ver esta crisis realmente como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para no solo vivir la emergencia y hacer una buena recuperación, sino también redefinir un poco ciertos temas básicos que tiene que hacer que haga una nueva normalidad que sea más sostenible. ¿Cómo debe ser esa nueva normalidad? Y ahí es donde voy a estas tres peticiones, tres muy básicas. La primera, que en esta nueva normalidad tenemos que poner el foco en los más vulnerables. Naciones Unidas publicó un informe hace pocos días, en abril, sobre cómo desde Naciones Unidas, desde los gobiernos y, por qué no, también desde las empresas, tenemos que jugar un rol básico para poner en el foco un modelo de recuperación inclusivo que tenga en cuenta a los más vulnerables. Y para mí yo creo que es un tema fundamental. Y ahí cada organización debería ser consciente con sus productos y servicios, con su alcance, dónde realmente puede aportar más, ¿no? Y dónde realmente puede aliarse con otros para que realmente no dejemos a nadie atrás. Pero eso es fundamental. En ese trabajo estamos trabajando, en el post-COVID, en un plan que realmente pivote sobre esa línea de crecimiento inclusivo. Otra gran línea en esta recuperación tiene que ser en la línea de movilizar hacia una economía más sostenible, más verde. Aquí tenemos aunque sea puesto así de lado, un interesante informe publicado hace pocos días sobre, también que ha hecho mención el Real Instituto del Cano, sobre qué áreas de inversión pueden tener mayor impacto desde el punto de vista de cambio climático y mayor impacto también desde el punto de vista de creación de empleo. Y efectivamente se han identificado áreas de inversión muy relevantes que realmente van a construir a una mejor sostenibilidad de la recuperación, ¿no? Y ahí yo creo que hay que trabajar tanto en que el paquete, el mega paquete que vendrán de inversión, más allá del paquete de emergencia que ha habido hasta ahora, centrado en medidas macroeconómicas de carácter fiscal y sobre todo de carácter de liquidez, ahora vendrá un gran paquete de estímulos promovido por las grandes instituciones, por la Comisión Europea, por los gobiernos nacionales, también en América Latina. Pues bien, en esos planes, realmente que tienen que ser planes con un horizonte a medio y largo plazo y que va a requerir un esfuerzo titánico por parte de todos, para nosotros es fundamental que dentro de los criterios de inversión realmente se prioricen temas en los que realmente se vaya a promover un crecimiento sostenible. Y además yo creo que hay buenas iniciativas en las que se puede realmente orientar e incentivar que eso pase desde el punto de vista de las finanzas sostenibles. Y ya termino. Yo creo que el último pedido que haríamos es que hay que invertir en resiliencia, ¿no? Hay que invertir en que nuestras infraestructuras, nuestros servicios, nuestras empresas
tengan mayor capacidad de resiliencia y mayor capacidad de aguante ante futuros shocks, que van a venir, sin lugar a dudas, en el futuro, van a venir, pero que nos tiene que pillar todavía más preparados. Invertir en infraestructuras tanto en salud, equipamiento médico, en investigación, invertir, evidentemente, en algo que realmente es súper relevante, que es la brecha digital, conseguir que efectivamente en nuestras familias, las empresas, tengamos cada vez una menor dependencia de la relación física para poder construir una relación emocional potente, pero que también pivote sobre elementos como lo digital que nos permitan mantener la actividad a pesar de grandes shocks físicos, y finalmente la educación. La educación porque es la mejor manera de realmente trabajar por romper esa inequidad que realmente es la que está haciendo que esta crisis, al final, quienes vayan más a sufrir son los más vulnerables. Por lo tanto, recuperación, redefinición del modelo basado en la inclusión, basado en lo verde y basado en la resiliencia. Y aquí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Tony. Muy interesante las aportaciones. Me ha dado varias ideas y muy interesante. Como sabéis, los webinars, pues la limitación de tiempo, aunque ya hemos comentado y sí podemos, quienes se quieran quedar, estar algunos minutos más, nos estáis haciendo muchísimas preguntas, así que muchísimas gracias. Las voy a enfocar a alguno de los ponentes para intentar responder al mayor número de ellas. También comentaros que no hay ningún problema, ya sabéis que nosotros siempre abrimos las puertas al diálogo y cualquiera de los ponentes, pues fuera micro, os pueden responder sin ningún problema a cualquier pregunta que tengáis. Una de las primeras es de Pedro Ortún, iba a decir viejo, pero me iba a hacer la broma. Pedro Ortún, el que fue durante muchos años el director de la COSA, de la responsabilidad social en la Unión Europea, muy conocido también por Tony y por muchos de vosotros, y que pregunta algo muy de actualidad. Sabéis que hace poco pues, se ha presentado en la OCDE un informe sobre estos temas y hay mucho debate. Él pregunta en concreto: ¿qué opináis? Y te la dirijo a ti, Tony, si te parece bien, y voy a ir dirigiendo algunas de las preguntas. ¿Qué opinas de la propuesta que se está generalizando en diversos foros europeos e internacionales de condicionar las ayudas públicas, tanto nacionales como europeas, a empresas para su recuperación tras el impacto del COVID, a que se comprometan a integrar los principios de la responsabilidad social y la sostenibilidad en sus futuras iniciativas? Esta vinculación y condicionar estas ayudas públicas a las empresas que realmente pues apuesten por el tema. Dicho otro paso, pues es una de las viejas demandas a nivel de los poderes públicos. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, muchas gracias, Marcos, y encantado. Un fuerte abrazo, Pedro, desde Barcelona. Espero que todos bien en casa y con ganas de verte. Pues bueno, efectivamente, es un tema muy relevante. La Comisión Europea está trabajando en un ambicioso plan también en el caso de Europa y seguro que en otros países también para ese plan de recuperación. Y nosotros somos partidarios efectivamente de que haya una vinculación en una buena medida, y habría que ver cómo articularlo, en que en la medida de que fondos a ciertas actividades, pues las compañías que realmente reciban esas ayudas puedan realmente estar vinculadas a esas ayudas a un cumplimiento de algunos requisitos vinculados a cuestiones ambientales o sociales. Nos parece que es un tema fundamental. Seguramente no es de carácter masivo, seguramente habrá sectores que en sí mismo toca apoyar y no es necesario condicionar, pero hay actividades que sí, que se puede ser más operativo y más fácil vincular realmente la ayuda a un cierto cumplimiento de objetivos medioambientales o de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, sí, a favor, no de carácter masivo, pero sí de carácter puntual en algunos sectores clave donde pueda ser realmente fácil hacer ese seguimiento. Y por encima de todo, lo importante es que los fondos realmente no vayan destinados de forma de que se mantenga, digamos, ciertas industrias que de alguna forma no tendrían que formar parte progresivamente de nuestro futuro. Y por lo tanto, ahí sí que yo creo que también es otro ángulo, más allá de incentivar por un lado, también desincentivar por el otro. Muy bien. Una pregunta para Katy. Preguntan si habéis contemplado o tenéis protocolizado un repunte de casos de mujeres que habían llamado por situaciones de violencia de género en sus hogares, bueno, como se han hecho en diferentes comunidades autónomas,
este tema de violencia de género, violencia en los hogares, que también han salido diferentes estudios, tanto en España como en América Latina, nosotros los hemos recogido. No sé si nos puedes hacer algún comentario al respecto. Hola, buenas. La verdad que ha habido un aumento brutal en las peticiones de consultas psicológicas, pero es verdad que no las tenemos clasificadas de ningún tipo, y la verdad que me parece muy interesante la pregunta cara al futuro. Como sabéis, justo ahora estamos todos intentando equilibrar mucho binomio privacidad, ¿no? y también salud, y desde luego sí que es algo que tendremos que ir estudiando a futuro. Como sabéis, ahora los protocolos de la relación con el paciente con su psicólogo, es el psicólogo luego que le deriva a un servicio de protección social, pero es cierto que lo que no hemos hecho es en ningún momento medir si esto ha aumentado durante este periodo, o sea que algo a tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Úrsula de Perú, y si te parece bien, Cintia, que tú lo has mencionado también, bueno, se me ha olvidado comentar, importante, hoy es el Día Mundial de los Recursos Humanos, y muy apropiadas las intervenciones y ese comentario de que los colaboradores es lo primero. También felicito y agradezco al equipo de corresponsables, que sin ellos sería imposible que estuviéramos aquí, y este día tan importante mundial de los recursos humanos. La pregunta está a colación. Úrsula del Perú pregunta cómo habéis hecho, si te parece bien, Cintia, para adoptar la compañía al teletrabajo. Adaptar la compañía al teletrabajo, ya has hecho alguna mención, no sé si quieres hacer algún breve apunte. Sí, de hecho nosotros ya teníamos políticas de trabajo desde casa en toda América Latina. Teníamos 2 días que podíamos dividirlo como quisiéramos para hacer teletrabajo desde la casa. La diferencia en este caso es que había posiciones que se tenían dudas de que pudiesen realmente hacer trabajo desde casa. Y desde el 2017 que tuvimos terremoto aquí en México, por ejemplo, se hizo un plan de continuidad de negocio, por ejemplo, con el Shared Service Center que lo mencioné. Y a partir de ese plan de continuidad de negocio se adaptó ahora para el tema de la pandemia, y es cuando vemos que efectivamente sí es posible hacer un teletrabajo. Entonces ya nosotros teníamos, digamos, la política y teníamos la conciencia de poder trabajar desde casa. Yo de hecho tengo trabajo flexible también porque soy mamá. Entonces esta conciencia de que tú puedes estar trabajando desde tu casa y trabajas bajo objetivo y no, digamos, bajo el tema de cuánto tiempo estás en una oficina, ya estaba como parte de nuestra conciencia laboral. La diferencia fue en este caso que no contábamos con que todos nos íbamos a tener que ir a trabajar desde casa. Entonces lo que hemos hecho es tratar de que los supervisores tengan este contacto directo con los empleados, pues para mantenerse al día como si estuvieras en oficina. Pero ya la conciencia existía y la política también. Entonces fue simplemente considerar estos puestos que pensábamos que no se podían y darnos cuenta de que sí se puede, porque cuando tienes la necesidad, al final del día pues buscas la solución. Muy bien. Una pregunta del bueno de Lucio Fernández, muy conocido, director de Recursos Humanos y Responsable Social, que pregunta, hay quien quiera, bueno, hay varias preguntas, lo voy a seguir condicionando, ¿vale? Si os parece bien, para que todos podáis responder y dar el mayor número de cuestiones. Él pregunta si ahora las empresas se centran en mantener puestos de trabajo y generar nuevos empleos, si eso perjudicará a otras áreas como la medioambiental. Eso también se vivió un poco en la crisis económica. No sé, ahí quien queráis de los tres, si queréis hacer algún comentario al respecto. Sí, perdona, sí, sigue. Solamente decir que yo estoy de acuerdo con algo que has dicho tú, Tony, que la gran reflexión desde el punto de vista de salud es si ya sabemos de antemano que el problema medioambiental, sobre todo contaminación de aire, era un problema para la salud, se ha visto aún más con el tema del COVID, ¿no? Que mucha gente dice que COVID empeoró las situaciones de salud de las personas, rendiéndoles más vulnerables, y incluso algunos científicos dicen que ha sido un vector de mayor transmisión. Con lo cual, yo creo que no puede ser, porque es que nos va la vida en ello, como dijo Tony, y de hecho creo que va a ser cuestión con estos empleos de cambiar la forma de trabajar. Pues dejaremos de ir al 100% de la plantilla a la oficina, trabajaremos la mitad en casa. También
trabajemos en servicios para que nuestros pacientes viajen menos, es la gran lección de la videoconsulta. Llevamos 5 años trabajando con la videoconsulta y no llegábamos ni a superar 300 consultas al día, y ahora en la pandemia pues ya estamos superando 5.000 consultas diarias. Pues esos son 5.000 desplazamientos diarios que podemos evitar también. Por lo cual, en la opinión de Sanitas, lo tenemos aún más claro que antes, que los temas medioambientales hay que pelearles por motivos de salud, pero que además la digitalización va a ser clave en esta manera de atacar ese problema y no más o menos puestos de trabajo. Sí, gracias, Katy. Yo también por apuntar y también un abrazo al amigo Lucio. La tentación es esta, que a corto plazo nos presiona enormemente, ¿no? Y especialmente las pequeñas y medianas empresas. Hay que reconocer que es un momento crítico y lo que ahora impera es la salud, la continuidad del negocio, pero pronto, en pocos meses, esto va a ir cambiando y entonces vamos a ver quién estaba presionando en el mundo para que efectivamente la sostenibilidad estuviera en la agenda estratégica. Bueno, empezando con los supervisores y reguladores. Bueno, viendo este riesgo que ha pasado, ¿alguien duda de que los bancos centrales no les importará que los bancos o los inversores realmente gestionen el riesgo a pandemias o riesgo climático y lo incorporen en sus modelos? Yo creo que va a ir a más, todavía más. Y de hecho, hoy se acaba de lanzar una consulta del BCE en este sentido, ¿vale? Segundo, ¿alguien duda de que de alguna forma los inversores que han visto cómo sus carteras sufrían enormemente estos días no van a tener interés en que las compañías a las que se invierte realmente incorporen estas cuestiones más a medio y largo plazo? Pues yo creo que van a ir a más. ¿Alguien duda de que los empleados que estamos trabajando en organizaciones no vamos a ser más exigentes en nuestras organizaciones para que tengamos en cuenta estos temas? Yo creo que más. Y nuestros clientes, la presión va a ser a más. Con lo cual, yo creo que la sostenibilidad seguirá siendo y acabará siendo todavía más estratégica para las compañías, y eso no quita que en el corto plazo tengamos una presión para mantener la supervivencia. Pero aquí nosotros, como responsables de RSC o de negocio responsable, tenemos que tener la gestión del corto plazo con un plan de ayudas a los más vulnerables, a donde tenemos el problema hoy, con nuestros empleados, etcétera, pero tenemos que inmediatamente tener el ojo a 2-3 años vista, porque efectivamente nuestro negocio va a cambiar y tenemos que ser los que ayuden a hacer también gran parte de ese cambio, ¿no? Incorporando esa visión de impacto en nuestro negocio. Por lo tanto, yo creo que esto va a ir a más. Lo que pasa es que todos tienen sus tiempos adecuados. Yo quisiera agregar ahí, Marcos, que desde el punto de vista empresarial tenemos que considerar que no hay posibilidad de que haya una situación sana en términos de economía si no tiene sana la población. Entonces, de esa forma, cuando estamos hablando ahora de temas como economía circular y todo esto, yo creo que vamos a ir escuchando muchísimo más de las empresas trabajando en esta perspectiva. Al final del día, si tú no tienes una población sana, este país no va a poder tener una economía sana. Está total y absolutamente relacionado. Entonces, las empresas vamos a tener que efectivamente darle prioridad a lo que es la parte de sustentabilidad de una manera mucho más fuerte, para que realmente productos, nuestra propia forma de trabajo, nuestros resultados, etcétera, estén encaminados hacia realmente poder apoyar todo este tema de reactivación de economía desde una perspectiva mucho más verde y mucho más eficiente. Muy bien. Goretti Daño Beitia nos pregunta cómo está afectando y afectará la crisis a la comunicación interna y externa, que habéis ido haciendo referencia, y también si hubierais hecho algo diferente 2 meses atrás, con lo que habéis aprendido estas semanas, si nos podéis compartir alguna lección aprendida y un poco ese énfasis en la comunicación interna y externa. Yo creía, uno de los aprendizajes para mí y creo que para muchos de mis colegas, es que muchas veces el departamento de comunicación es visto como no estratégico o como prescindible en muchos casos. Y creo que situaciones como la pandemia ha demostrado totalmente lo contrario. Al final del día, la comunicación es un proceso humano y la comunicación debe tener también un fin pragmático. Entonces, realmente la parte de comunicación interna para mí
ha sido la más importante a lo largo de estos 2 meses. No solamente desde la perspectiva de qué herramientas utilizar porque no estoy en oficina, o hacer mucho más uso de toda la parte digital, sino también de entender que aquí estamos hablando no solamente de la perspectiva de la empresa, de lo que quiere comunicar, sino de ser empáticos con lo que está pasando del otro lado de la computadora, con ese empleado que puede tener un familiar enfermo o porque perdió su compañero o su pareja, perdió el trabajo ante la situación. Entonces realmente no es tanto una comunicación orquestada, es decir, desde la empresa hacia afuera, sino también el poder tener un diálogo con ese empleado. Entonces yo creo que el aprendizaje es, uno, que el Departamento de Comunicación debe tener una experiencia estratégica en todo proceso, que debemos acompañar todos los procesos de negocio, y dos, que realmente la parte del empleado no es solamente explicarle qué está pasando, sino también poder tener esta parte de escucha activa como compañía y darle respuestas a esas, y ser empático ante esas dudas. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿O si alguna reflexión sobre esa comunicación interna y externa, alguna lección aprendida? No, lo que dice Cintia, o sea, le doy toda la razón en que la comunicación en estos momentos, en estas fases, es una función estratégica, ¿no? Y no solo los mensajes, el tono es importante, el cómo, ¿no? Más allá de los mensajes que también son clave, ¿no? Yo creo que ahí es fundamental la cercanía, empezando, como decía, tanto para nuestros empleados como con nuestros clientes, y ahí es fundamental haber trabajado en realmente cuidar las formas. Nosotros, en nuestro caso, hemos tenido varias sesiones directas de nuestro presidente, nuestro CEO, con los empleados. Luego también tenemos todas unas dinámicas en los equipos para tener una gestión en cascada de comunicación, donde efectivamente hay que saber trabajar en remoto, y yo creo que es fundamental. Después, a nivel externo, pues como siempre, ¿no? Especialmente industrias como las nuestras, nos cuesta realmente poner en valor lo que se está haciendo, y ahí pues siempre hay una organización que piensa que podía o se debería comunicar más, ¿no? Luego otros dicen, no, es que si comunicas demasiado parece que solo quieres comunicar lo que quieres comunicar, y ese famoso debate, pues dilema siempre está ahí, ¿no? Ahí la experiencia que hemos tenido y que acaba siendo el éxito es dando voz a los protagonistas, ¿no? O sea, bajar a las historias reales, donde más allá del gran relato, bajar a historias muy concretas, que sean historias pegadas al territorio. No tiene sentido explicar una historia, esta que he explicado de los respiradores, pues a lo mejor no tiene sentido en México si ahí no lo hemos hecho, y en cambio en México hay que contar otra historia que realmente sea relevante con los protagonistas de nuestros equipos en México, o en Colombia, o en Perú, o en Estados Unidos. Es importante, la proximidad es fundamental en este momento, aunque parezca mentira, de distanciamiento, ¿no? Muy bien. Hay un par de preguntas más, y si queréis con esto vamos a ir terminando. Hay varias, pero las he ido agrupando. Pregunta Antonio Serratosa: a la vista del impacto del coronavirus en la movilidad, otro de los grandes temas, ¿qué nuevos protocolos, servicios, productos, si lo habéis hecho, habéis diseñado para una movilidad más segura? En torno a los aviones, ferrocarriles, autobuses, metro, y los empleados. No sé si nos podéis compartir alguna reflexión al respecto con la movilidad, un tema también, pues como sabéis, clave. Bueno, la realidad es que todavía estamos en una fase temprana. Los viajes de negocios están ahora pues prohibidos y no podemos evidentemente realizar. Sí que es cierto que en la recuperación poco a poco de los equipos, especialmente de servicios centrales, pues tenemos una serie de servicios comunes de transporte, donde vamos evidentemente pues a adaptar por los requisitos, ¿no? De, oye, pues más buses de lanzadera, con distanciamiento, con todas las medidas de protección necesarias, y efectivamente, pues en la línea de lo que antes también se comentaba, de que especialmente nosotros que estamos en la sede corporativa, que somos 7.000 empleados, pues el retorno será cuando será, pero en cualquier caso será distinto y nos obligará pues a mantener el distanciamiento y a gestionar un poco todo el tema de los recursos. Por lo tanto, no es un tema que desde el punto de vista de clientes nos afecte, pero sí que desde el punto de vista de propia actividad, pues se van a tomar todas las medidas para que efectivamente la reentrée sea una reentrée segura para todos, ¿no? Y con un criterio estricto de prudencia.
Muy bien. Una última pregunta, que es de Marta Contreras, de UNICEF, que pregunta si tenéis planes para los jóvenes vulnerables. Se ha ido hablando de algunos colectivos vulnerables, no sé si especialmente para los jóvenes, si queréis hacer algún comentario. Algunas son preguntas muy concretas. En el caso de Henkel, Marcos, le puedo comentar que nosotros efectivamente en algunos países de América Latina estamos trabajando proyectos a través de este programa de solidaridad. Hay dos fases, una que es la parte de donación de productos y la otra tiene que ver con donativos directamente de la Fundación Fritz Henkel, donde tenemos 3 proyectos, si mal no recuerdo, en varios países donde se está trabajando justamente con población vulnerable, no específicamente con jóvenes, sino población vulnerable en general, justamente porque sabemos que, sobre todo en América Latina, esto es una parte sumamente importante que hay que tomar en consideración. Entonces, en el caso de Henkel, te puedo comentar que efectivamente sí se está tomando en cuenta dentro de este programa el poder trabajar con las comunidades más vulnerables para ayudar en lo que se pueda. Muy bien. No sé si os parece bien, ya para terminar, y mira, vamos a cumplir, casi como suizos, con esos 10 minutitos, alguna reflexión final, así en formato casi de tweet, bueno, 3 tweets podrían ser. Habéis compartido, reflexiones muy interesantes. Si queréis algún último mensaje, os lo agradeceríamos. Si quieres comenzar, pues, tú, Tony, por ejemplo, si quieres, y como queráis, no tengo... No, bueno, básicamente tampoco insistir mucho en... yo creo que todos los que estamos en este mundo, pues trabajando en estos temas, la crisis nos ha impactado enormemente porque ha afectado nuestro trabajo de forma muy directa, más allá del modo de hacer, sino también de los temas que llevamos entre manos, y yo creo que en gran medida muchos de nosotros estamos teniendo la oportunidad de hacer algo que nos marcará toda la vida, porque estamos haciendo cosas que impactan de una forma increíble en la vida de las personas. Así que yo primero transmitir una idea de orgullo y de orgullo de la profesión, de saber que estamos haciendo algo que va a tener un impacto que vamos a recordar siempre. Segundo, que pensemos en grande, que no nos conformemos, que pensemos no solo en el momento de ahora, pensemos en el futuro. Nos van a pedir los mayores que tengamos esa visión a futuro de cómo tiene que abordarse, y por lo tanto soñemos y pensemos en grande y seamos ambiciosos en la hora de hacer propuestas rompedoras, ¿no? Yo creo que también es otro mensaje. Y el tercero, pues verlo a pesar de las dificultades, y que seguro que todos hemos tenido familiares o amigos cercanos, pues ver también esta crisis como que, bueno, pues al final el saber levantarse va a ser fundamental, y verlo como en el sentido de oportunidad, ¿no? El sentido de oportunidad para repensar cosas. Así que nada, animar a todos. Gracias. Muchas gracias, Tony. Cintia. Gracias, Marco. Yo creo que, bueno, primero quiero hacer un reconocimiento a mis colegas comunicadores a lo largo y ancho de América Latina y de todos los que nos están escuchando, porque desde la perspectiva de la función estoy segura de que esto ha sido realmente un reto para todos. Pensar fuera de la caja creo que nunca ha sido más actual que en este instante. Creo que el poder demostrar la fuerza que puede tener la comunicación, y que no somos, como siempre digo cuando a veces doy clases, que no somos los que tomamos la foto y los que hacemos la revista interna, sino que realmente la labor va mucho más allá de todo esto, que podemos colaborar a un seguimiento de negocio. Entonces, hago un reconocimiento muy particular a mis colegas comunicadores o comunicólogos, como le digan en cada parte del mundo, que demuestren realmente que el departamento de comunicación es una arma estratégica para cualquier compañía, y que al final del día tenemos que tomar en consideración que esto ha sido una crisis para todos, no ha sido para una sola empresa ni para solamente un área del mundo, ha sido global, y que lo que nos enfrentamos realmente es a un cambio completo. Entonces, pensar en que vamos a volver a comunicar como comunicábamos antes en 2019 creo que es una panacea, y tenemos que tomar en consideración que de aquí en adelante más bien nos van a exigir más, y ser creativos, y tomar en consideración que al final del día el consumidor y el cliente final también va a pedir esa creatividad, y también va a pedir que las empresas seamos mucho más verdes y mucho más sustentables, porque es lo que nos está pidiendo también el mundo. Entonces, reconocimiento a los colegas, y evidentemente pues que nos toca la nueva normalidad, y entonces
esto no acaba aquí. Ahora nos toca comunicar esa nueva normalidad y esa empatía con nuestros empleados para la vuelta, Dios quiera, a las oficinas o a la vida lo más normal que se pueda próximamente hasta que haya la vacuna. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Y Katy, si quieres para terminar. Perfecto. Pues como no puede ser de otra manera, para Sanitas, lógicamente, las centrales reflexiones son sobre sistemas de salud. Esto ha sido una crisis de salud y creo que hay pocos países en el mundo que han tenido los sistemas de salud preparados para responder. La verdad que era difícil prever un programa de esta envergadura, pero que creo que a todos nos deja reflexiones sobre nuestros sistemas de salud y yo creo que el valor de comunicación ahí es mucho en cómo vamos a lograr más trabajando juntos que hablando en izquierdas y derechas, privados y públicos, ¿no? Yo creo que hay una gran reflexión ahí y un gran trabajo que creo que la gente en cada país quiere que haya un buen sistema de salud y que ahí estamos para trabajar juntos para que así sea. Luego las otras reflexiones son, uno, en cuanto a cuidamos la seguridad y la salud de nuestros empleados. Para poder dar respuesta es fundamental tener a nuestra gente protegida en muchas industrias, no solo la sanitaria directamente, los repartidores y las personas en tiendas, ¿no? Entonces, creo que muchas empresas estamos haciendo la reflexión ahí. Y luego a nivel sociedad, pues yo creo que hay 4 conclusiones con relación a la salud. Primero, la importancia de la salud mental. Segundo, la importancia de volver a insistir sobre evitar enfermedades crónicas, proteger tu propia salud, porque hemos visto que la gente que más ha sufrido han sido personas que tenían enfermedades crónicas previas, ¿no? Y parece mentira que aún hoy en día estamos gestionando también problemas relacionados con estilos de vida. Creo que el medio ambiente ha sido importante y no me dio tiempo de contestar a la pregunta de movilidad, pero claro que hay que revisar todos nuestros sistemas de movilidad. Eso puede ser una clave fundamental para movernos más y también para reducir el impacto en la contaminación, por lo cual creo que cómo diseñamos nuestras ciudades va a ser un tema clave y ahí Sanitas va a apoyar mucho todos aquellos proyectos que ayudan a la salud de los ciudadanos. Y por último, todo el mundo digital. No solo nos va a ayudar a trabajar de otra manera, creemos sinceramente que nos va a ayudar a atender la salud de las personas de mejor manera, atenderles en su casa en remoto, evitarles viajes a hospitales donde se sobreexponen y todo esto es un mundo creo que muy emocionante que se va a desarrollar muy rápidamente, mucho más rápidamente de lo que hubiéramos pensado gracias a raíz de todo lo que hemos aprendido en esta pandemia. Muchísimas gracias. Yo la verdad que agradeceros de nuevo la participación. Salen muchas preguntas. Tenemos todavía a 200 participantes, lo que demuestra el interés y que muchísimas, pues seguro que estarán mucho más rato. Como sabéis, todo lo que hacemos en Corresponsables luego lo difundimos muchísimo a través de la web, de las redes sociales. El vídeo también lo colgaremos. No queda aquí, siempre intentamos pues abrir estas puertas de diálogo, de la reflexión, de poder compartir, aprender unos de otros y de verdad muchísimas gracias al equipo de Corresponsables. Somos un equipo de más de 20 personas en España, América Latina. Yo me he resistido y lo digo, de verdad que cuesta mucho y antes lo comentaba también Tony, bueno, y vosotras dos también, la dificultad de las pymes. Yo me he resistido a leerte. Estoy batallando, bueno, pues como tantas pymes, porque realmente es muy compleja la situación de tantas familias y demás. En los medios de comunicación, pues que os podemos explicar aún mucho más, pero gracias a aliados, pues como los 3 que estéis aquí y tantas organizaciones, pues yo sé que lo vamos a poder superar lo mejor posible, como superamos la anterior crisis y todas las que vengan, porque vamos, a mí se me ha puesto la piel de gallina, escuchamos algunos momentos y creo que vamos, como habéis comentado muy bien, vamos a ser agradecidos y vamos a superarlo y viendo todas las buenas prácticas e iniciativas, aún no me queda duda. Acordaros, pues seguiremos la próxima semana, siguiente webinar a la misma hora. Nos estáis proponiendo muchísimos webinars, vamos a hacer lo posible.
Sí os comento ya pues que tenemos, la semana que viene tenemos a Silvia del Grupo DIFAR Ecuador, la directora de comunicación, Silvia Banda, tendremos a Danone. Quiero ir despegando poquito a poco las sorpresas, pero por supuesto os pasamos luego siempre una encuesta, por favor ahí comentarnos sugerencias, opiniones, y vamos a abrir con motivo de los 15 años de corresponsables que cumplimos pues justo en este 2020. Vamos a hacer una encuesta a nivel iberoamericano también sobre la evolución de la responsabilidad social. Los invitaremos a todos y a todas a participar, y así que entre todos pongamos un poco pues esa reflexión de la evolución, hacia dónde estamos y hacia dónde vamos con este tema tan hermoso y a veces tan complejo como es la responsabilidad social, la sostenibilidad, la Agenda 2030. Muchísimas gracias y hasta pronto, y un fuerte abrazo. Ojalá lo podamos dar pronto en persona. Muchas gracias. Adiós, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Tony. Gracias, Katy. Muchas gracias.